Me encuentro en estos momentos en la ciudad de Friburgo de Brisgovia, o Freiburg im Breisgau, que es como se dice en alemán. Brisgovia es la comarca que rodea a la ciudad, es la comarca más sudoccidental de toda Alemania, también la más cálida. Tiene fama esta ciudad por ser la que mejor clima tiene a lo largo del año. A ver, no es que sea esto Tenerife o Gran Canaria, pero la verdad es que en comparación con otras partes de Alemania, en las que hace mucho frío, un segundito, que a ver, no me maten el Bechle este de aquí ahora, que por cierto bajan sequísimos. Luego os cuento lo que son eso de los Bechle. Bien, pues estoy aquí, es una ciudad universitaria muy bonita, de las más bonitas que hay en el sur de Alemania. Está muy cerquita de Francia, solo 20 kilómetros de Breisach. Los que sepáis historia de España conoceréis esa ciudad, aunque solo sea por un cuadro muy famoso de Giuseppe Leonardo con el duque de Feria entrando en Breisach, porque por ahí abajo, a 20 kilómetros de aquí, está el río Rin, y por ahí pasaba el Camino Español, pasó durante varias décadas. Bien, pues la ciudad, os voy a mostrar algo. Esta es una de sus calles principales, algo así como la Gran Vía de la parte antigua de Friburgo. Al fondo lo que veis es la Martinstor, es decir, la puerta de San Martín. Solo quedan dos puertas en todo Friburgo de las originales que tenía la ciudad. Esa de San Martín y otra que está en esa dirección que se llama la puerta, la Schwabentor, es decir, la puerta de Suabia o de los suavos. La Suabia está en esa dirección, así que la pusieron para que los suavos que cruzaban la Selva Negra y se dirigían hacia el Valle del Rin, pues la cruzasen. Bien, esta ciudad no es pequeña, hoy es grande, hoy debe tener tranquilamente, pues, con su área metropolitana más de medio millón de habitantes, pero su casco histórico sí que es pequeñito y recorrible. Fue muy bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, lo podéis ver en muchos de los edificios que se ven aquí en esta calle principal, pero sí que se ha mantenido algo. Se ha mantenido, por ejemplo, el Münster de Friburgo, que es uno de los más bonitos y también de los más altos de Alemania. Veíamos antes de lejos la Martinstor, la puerta de San Martín, y ahora la tenemos en primerísimo plano. Bueno, en primerísimo plano lo que nos deja ver el monolito este del tranvía. Ahora ya se puede ver bien. Es una de las puertas originales, aunque el diseño que podemos apreciar ahora no es original. Esto es un falso histórico, como esos de los que os hablábamos Alberto y yo en aquel programa que hicimos, aquella contrahistoria. En origen la puerta no era así, bueno, estaba en el mismo sitio y lo que es el cubo de la puerta es el mismo, pero a finales del siglo XIX les pareció poco medieval, en tiempos del Segundo Imperio, y decidieron ponerle el remate ese de ahí arriba, con esos torreoncillos y demás. La parte de abajo es igual, pero la de arriba está completamente inventada en algo así como en un gótico que nunca existió. Si veis, la puerta tiene dos arcos, uno el principal, el original, vamos, el medieval, y el de la derecha se abrió cuando se gotificó la puerta a finales del siglo XIX, y se abrió, bueno, para hacerlo más, poder meter los tranvías, entre otras cosas. Esta ciudad tiene muchos tranvías, y también para meter un restaurante. Ahora podéis ver que hay un McDonald's, pero no siempre lo hubo. En ese McDonald's de ahí antes había un restaurante, pues entiendo que típico de esta zona de Alemania. El McDonald's vino hace unos años y hubo todo un problemón aquí porque querían poner los de McDonald's sus arcos de color amarillo. Y claro, el ser un monumento histórico y demás, el ayuntamiento de la ciudad hizo todo lo posible. De hecho, creo que dictó una ordenanza solo para que pudiesen poner el nombre del restaurante. Eso no podían prohibírselo, obviamente, teniendo en cuenta que el restaurante está ahí, pero que al menos no pusiesen el logotipo. Bien, pues aquí la tenéis, más de cerca ya es difícil, aunque eso sí, tengo el sol, pero bueno, creo que se ve bien. Aquí tenéis una de las puertas, quedan algunos de los edificios más o menos originales, aunque poco de la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque la ciudad ha sido siempre próspera y ha ido reconstruyéndose, como todas las ciudades. Y no solo por eso, sino porque, como os decía antes, fue muy bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, los pillaba cerca de las Islas Británicas, y luego posteriormente, cuando ya los aliados entraron en Francia, claro, era un lugar muy tentador para bombardear, y no se pararon nada más, bombardearon sin ningún tipo de piedad, incluso una joya como esta ciudad de Friburgo. Bien, hay otra puerta, la que os decía de los suavos, que nos permite hacernos una idea de cómo era esta antes de que llegase ese arquitecto neogótico de finales del XIX y la destrozase.
bueno, crease un estilo de pura fantasía que les hubiese llamado la atención a los Freiburger de hace, pues eso, 800 años, ¿no? Miran, pero ¿esto qué es, no? Pues solo mantenerla, ¿no? La de los suavos, la puerta de Suabia, la Schwabentor, no tuvo ese problema. La dejaron tal y como estaba y el resultado es que nos permite hacernos una idea de cómo era esta. En esta calle se pueden ver perfectamente los efectos de los bombardeos. Aquí tenéis casas antiguas, estas en concreto son del siglo XVIII, y ahí a la derecha una casa que debía ser antes como la que tiene a su izquierda y que se tuvo que reconstruir. Lo mismo con esta de aquí. Es decir, la ciudad está llena de edificios antiguos, como este de aquí, o el que se ve ahí al fondo, o el que está a la izquierda. Por cierto, ahí hay un mercado estos son los que se puede comer, que me acabo de comer un spätzle, bien rico, lo digo por si venís. Bueno, volviendo sobre lo anterior, y aquí tenéis los edificios nuevos hechos en la posguerra. Esto, que lo pudimos ver perfectamente en Stuttgart el otro día. En Stuttgart es mucho mayor el problema porque, claro, allí tienen la ciudad quedó pues pero que muy perjudicada. Pero bueno, la cantidad de edificios que se reconstruyeron en estilo moderno en la parte antigua de la ciudad es pequeña en comparación con Stuttgart, que la rehicieron prácticamente entera. Y sobre todo, y lo más importante, el edificio principal, que es el Münster, hoy la catedral, ese, aunque sufrió algunos daños, se sigue manteniendo bastante bien. Os decía antes que la Torre de San Martín se había rehecho toda su parte de arriba a finales del siglo XIX, y que había otra puerta, la puerta de los suavos, o la puerta de Suabia, que se mantenía más o menos como había sido originalmente. Bien, allí la tenéis. Vamos a acercarnos ahora para que la veáis más de cerca. Pero la otra, la de San Martín, era muy parecida a esa. Como veis, la ciudad es una maravilla. Veis a la gente allí con los pies metidos en el Bächle, aunque el Bächle no lleva agua, ninguno de ellos, según he podido ver. Ahora os cuento lo que es eso del Bächle. Tiene la ciudad muy bonita, hay cafetines por todas partes y la verdad es que se está bastante a gusto. Bien, vamos a ir ahora hacia la puerta de Suabia y os la muestro de cerca. Aquí tenéis la Schwabentor, la puerta de Suabia. La veíamos antes desde lejos, desde la Plaza de los Agustinos, y como podéis observar, en el siglo XIX hicieron algo parecido a lo de la otra, y es añadirle una casa para meter los tranvías. Esta es una ciudad en la que el centro, lo que es el Altstadt, está total y absolutamente peatonalizado. Solo se puede ir en tranvía, lo podéis ver, lo tengo aquí a mi derecha, en bicicleta o andando, nada más. Es decir, es una ciudad propiamente civilizada. Lo mismo deberían hacer en Madrid. Habría que hacer tranvías, eso sí, pero vamos, que solo una vez cruzas las puertas, ya solo te puedes mover o andando, que se va muy bien, es decir, el caballo de San Fernando, ya sabéis, un ratito a pie y otro andando. Te puedes mover también en bicicleta y la ciudad está llena de ellas, lo podéis ver ahí. Hay bicicletas por todos los lados. Veo que son un poquito confiados aquí, porque muchas de ellas están sin candado y sin nada. Yo no me puedo creer que no las roben, porque robar bicicletas se roban en todas partes. Algunas sí llevan, eso sí, además de los buenos, pero otras, esta de aquí, por ejemplo, está completamente vendida. En fin, bueno, ahí al fondo lo que vemos es la aguja de la catedral y las calles que uno se encuentra nada más entrar aquí en la ciudad, vamos, en Friburgo. Quedan algunas de las casas antiguas, ponen la fecha, en el caso de que hayan subsistido desde la Edad Media, lo podéis ver aquí. Esa es de 1379 y esta de aquí es del año 1460, del siglo XIV y del siglo XV. Supongo que habrán sufrido muchísimas modificaciones, pero bueno, una vez se ha entrado aquí, ya todo es o en bicicleta, o andando, o en tranvía. Una de las tres maneras. Bueno, si eres un repartidor, entonces uno puede pasar con su furgoneta, pero en el caso de que lo que uno quiera es para entrar con su coche, no puede pasar. Esto deberían aprender muchas ciudades europeas, entre ellas la mía. Bien, esta es la parte interior de la puerta de los suavos o de Suabia. Me gusta más que la otra porque es menos artificiosa, no os voy a engañar. Eso del neogótico no me termina de convencer, me parece un completo cartón piedra. Y desde aquí, nada más entrar, como veíamos antes, se encuentra la catedral, que es exactamente a donde nos dirigimos ahora. Otra cosa típica de Friburgo son las aceras, que como veis tienen unos mosaicos hechos con piedrecitas, en las que, como tradición,
ponen los comercios que tienen delante. En este caso antes teníamos una cervecería y en este caso una heladería. Y así podemos seguir mirando el suelo, podemos saber qué tipo de negocio hay en las distintas partes de la ciudad. Algunos cuesta saber exactamente lo que venden. Por ejemplo, esta de aquí parece una manzana o algo así, y uno mira y efectivamente lo que tienen en el Vitalia este son zumos de frutas y cosas así. En esa de ahí, por ejemplo, lo que tenemos es un edificio que parece un templo romano. Pues aquí lo que hay es un museo. El museo, lo podemos ver ahí, el Museo de los Agustinos. Ahí está, Museum Shop, Augustiner Museum. No os he mostrado el convento de los agustinos por una razón. La razón es que está en obras. Todos son andamios alrededor del convento. Hemos pasado antes al lado, pero claro, para mostraros unos andamios y unas casetas de obra, pues tampoco me parecía plan, pues no tenía ningún encanto. Pero bueno, los edificios históricos también hay que tratar de mantenerlos y tenerlos bien puestos, así que es razonable. Si venís por aquí, no lo sé, dentro de un año, o quizá algo más, porque no se les veía muy avanzados, pues seguramente ya esté terminado el museo, el convento lo tengan por fuera completamente limpio y hermoso y lo podáis ver. Por esta callejuela, que yo creo que no tiene ni nombre, bueno, tendrá, porque todo tiene nombre, pero que ni se lo he visto. Por esta callejuela se accede, pero no lo estáis viendo porque está ahora mismo muy quemado aquello. Ahora ya se ve mejor. Se accede a la plaza de la catedral, que es una catedral preciosa, bonita a rabiar. Ahora la podréis ver. Salimos a uno de los laterales y aquí la tenéis, en toda su gloria, la catedral de Westminster, porque catedral fue pero desde el siglo XIX, antes no había sido catedral. El Minster este es famoso por su torre. El campanario es uno, como os decía antes, de los más altos de toda Alemania. Tiene nada menos que 116 metros de altura. Lo acabo de mirar, ¿eh? No me estoy equivocando porque sabía que era muy alto, pero no exactamente cuán alto. Así que mirando, comparando con edificios que podamos conocer, pues 116 metros es exactamente lo que tienen las torres de la Plaza de Castilla en Madrid. Es decir, dos rascacielos, aunque eso sí, esas dos están inclinadas. Os las voy a poner al lado para que podáis verlas y cómo son las de la Plaza de Castilla. Los madrileños las conoceréis bien. Y esta de aquí, pues bien, miden exactamente lo mismo. Como veis, el templo es de un gótico muy muy puro, porque se construyó en los siglos del gótico. Esto no es neogótico ni nada por el estilo. De hecho, el campanario es uno de los más altos que se construyeron en aquella época. Claro, esto me lo escuchará alguien de Estrasburgo y me dirá, al lado del de Estrasburgo es una miniatura. Es cierto, el de Estrasburgo es más alto todavía. El de Estrasburgo, que no está muy lejos de aquí, está pues al otro lado del Rin, subiendo hacia arriba, tiene, creo que son 140 metros, y este 116. Se puso de moda en la parte final del gótico, ya en el siglo XIV y XV, hacer campanarios muy altos en Alemania. Hay un montón de ellos. Si vais a ciertas ciudades como Hamburgo, por ejemplo, se empezaron a construir pues casi en serie. De hecho, este fue el más alto, pero lo duró poco el récord. Al final lo agarró Estrasburgo, pero se lo superaron rápidamente. Bien, os preguntaréis por qué os he dicho antes que es catedral desde el año 1800... no sé si 1830 o 1820, cuando la catedral está hecha desde el siglo XIII. Bueno, tardó en hacerse un siglo, pero vamos, más o menos terminó de construirse en el siglo XIV, pero pongamos el siglo XIII para que sea una cifra redonda. ¿Cómo es posible que fuese durante tantos siglos, hasta mediados del siglo XIX, fuese una simple iglesia, por Westminster, que le hubiesen puesto los de aquí? Bueno, pues la razón es sencilla y fácil de entender, a poco que se lea algo, no demasiado, sobre la historia de esta ciudad. Por cierto, mirad qué pedazo de campanario, ahí se le ve perfectamente. Esta ciudad fue fundada por una familia aristocrática en el siglo XI, la familia de los Zähringen. Eran unos duques, que eran feudatarios del Sacro Imperio, que aprovechando que sus territorios estaban por aquí, por toda esta zona del Alto Rin, pensaron que sería una buena idea crear una serie de puestos de comercio. Por aquí, por esta zona, circula muchísimo comercio, pues todo el que viene desde Suiza y desde, bueno, y más al sur de Suiza, Italia, hacia el norte de Europa, concretamente hacia los Países Bajos. Era un lugar en el que había muchísimo trajín de comerciantes. Estoy hablando del siglo XI ya.
Bien, pensó que por qué no dentro de sus territorios fundaba una ciudad. Una ciudad que a partir del siglo XI empieza a urbanizarse de nuevo toda esta parte de Europa después de una serie de siglos oscuros, y a esta ciudad la llamó Freiburg, es decir, Ciudadela Libre. Fundó otra, aunque no fue fue creo que su hijo o su nieto, el que la fundó se llamaba Bertoldo. La verdad es que un duque alemán del siglo XI no se podía llamar de otra manera más que Bertoldo, Bertoldo de Zähringen. Bueno, pues otro Bertoldo, porque en esta familia todos se llamaban así, fundó el otro Friburgo, por eso se dice y se remarca lo de Friburgo im Breisgau, de Brisgovia, porque el otro Friburgo está en Suiza, en el cantón del mismo nombre, que está cerquita de Berna, creo que unos 30 kilómetros al sur de Berna. Cuando decimos Friburgo, pues hay que remarcar bien a qué Friburgo nos referimos, porque puede ser uno de los dos, y el otro Friburgo tampoco es que esté muy lejos. Bien, primero fundó esto y después el Friburgo suizo, el Friburgo que está cerca de Berna. Bueno, que es importante, no tan grande como este de aquí, pero también se llama Friburgo. Bien, pues fundó este hombre, el duque de Zähringen, el tal Bertoldo, fundó esta ciudad con la intención, dándole una serie de privilegios, quitándoles impuestos, ya sabéis, para que comerciantes que operaban en esta vía comercial importantísima se asentasen aquí. Es un lugar muy agradecido, la Selva Negra está pues allí, y cae la Selva Negra sobre el Valle del Rin, hay agua suficiente, los campos que rodean la ciudad son muy fértiles y, sobre todo, lo más importante, se podía aprovechar como un puesto comercial, se podía aprovechar estupendamente. Así que Zähringen Bertoldo fundó la ciudad y sus descendientes durante un siglo la fueron heredando. Hasta que un siglo más tarde los Bertoldos, los de Zähringen, se quedaron sin descendencia y heredó el ducado otra familia, los condes de Urach, ya sabéis, por esto de los matrimonios. Los Urach, que son del interior, venían de Suabia, no eran tan partidarios de esto de mantener privilegios, de que los freiburgueses no pagasen impuestos o pagasen pocos, de que tuviesen tanta autonomía, en definitiva. Zähringen se había encargado de hacer un castillo justo al lado de la ciudad, se ve toda la ciudad, el Schlossberg, se llama la montaña precisamente por eso, es la montaña del castillo, y los Urach se establecieron ahí, en ese castillo, les subieron los impuestos y estos se rebelaron. Terminaron hartísimos de los nuevos condes que habían heredado la ciudad, y les declararon la guerra, básicamente. Bueno, están recogiendo el mercado, como podéis ver, y hay un poquito de tráfico. Las furgonetas, como veis, estas sí pueden pasar porque son para el mercadillo. Bueno, los Urach, aparte de tener esta ciudad y de haber heredado todo el ducado de Zähringen, tenían también buena manga ancha o vara alta, mejor dicho, en la iglesia. Y el hermano del conde de Urach era obispo de Estrasburgo. Total, cuando se le rebelaron los habitantes de esta ciudad, llamó a su hermano para que enviase a una hueste para someter a la ciudad, cosa que el hermano hizo, y sucedió entonces algo inesperado. Sucedió que uno de Friburgo asesinó al obispo de Estrasburgo. Todo esto los friburgueses de hoy en día se sienten muy orgullosos de aquella hazaña, que les permitió, llegado el momento, unos años más tarde, comprar su independencia. Tal cual, se la pagaron. Fueron al conde de Urach y le dijeron: queremos ser una ciudad independiente, queremos ir a lo nuestro. Y compraron su independencia. El conde de Urach, que veía que sacaba poco dinero de aquí, porque estos comerciantes eran muy listos y pagaban un poco lo que les daba la gana, pues nada, les concedió la independencia, pero necesitaban un protector. Así que se pasaron a someterse, entre comillas, es decir, prestar un vasallaje al emperador, que sabían que les podía conceder un título muy preciado por cualquier ciudad alemana, la de Ciudad Imperial Libre, que tenían que pagar unos impuestos pequeños al emperador, y a cambio el emperador les garantizaba protección, y sobre todo, más que protección física, que por supuesto también, llegado el caso, sobre todo protección jurídica. Ningún otro noble sitiaría la ciudad, o si la sitiaba se exponía a que las tropas del emperador cargasen contra él. Así es como se convirtió Friburgo en una ciudad imperial libre. Ellos ya eran libres, porque se llama y se sigue llamando la ciudad igual. Y ese es en última instancia el motivo por el cual no tienen catedral, porque no nació como una ciudad episcopal, a diferencia de Estrasburgo, que es una ciudad episcopal, sino como una ciudad comercial. De hecho, dependían del obispado de Constanza. Constanza la vimos el año pasado, en uno de los vídeos de viaje, que estuve por esta zona también de Alemania.
y estuvieron dependiendo de Constanza pues hasta, ya digo, el año 1820-1830, que es cuando ya consiguió, en tiempos del Gran Ducado de Baden, cuando ya Friburgo había dejado de ser libre y se había tenido que someter pues a los grandes duques de Baden, cuando estaban mediatizando Alemania. Esto empezó mucho antes de la unificación. Pues decidieron poner aquí, en este Münster tan bonito, convertirlo en catedral. Esto se empezó a hacer de cualquier manera en tiempos de los Bertoldos, del duque de Zähringen, y por lo que veo está abierto. Lo que no sé si me dejarán grabar. Ya sabéis los problemillas que hay a veces para poder grabar. Como veis, desde aquí, esto está a los pies, y ahí se puede ver perfectamente el tamaño del campanario. Vamos, más que el tamaño, la altitud, que es bastante grande. Bueno, voy a echar un vistazo y en el caso de que me dejen grabar, pues lo vemos juntos.